Y vamos a dar inicio para llamar a lista. Lady Baena Vinasco. Lady. Juliana Botero López. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Millerlady Callejas. No ha llegado. Jessica Chica Velázquez. Buenas tardes, profe. Hola. Luisa Fernanda Colorado. Listo. Hola, profe, buenas tardes. Perdón, ya me llamó. No, ya te voy a llamar. Nuries Neri. Sandra Milena Giraldo. Yo, profe. Jorge Andrés Grisales Montenegro. Presente, profe. Sandra Milena Guevara Costa. Presente, profe. Yesenia Gutiérrez Barco. Presente, profe. Ashley Joana Marín. Presente, profe. Luis Alejandro Bando. Presente, profe. Juan David Osorio Ruiz. Presente, profe. Jessica Ospina Sánchez. Buenas tardes, profe, presente. Jamie Caterine Pinzón Ríos. Presente, profe. Judy Quintero Jaramillo. Presente, profe. Liliana Ramírez Monroy. Oscar Eduardo Rodríguez. Oscar. Estefanía Salazar Chito. Presente, profe. Jonathan Sánchez Escobar. Darmeji Sánchez Gómez. Diana Alexandra Valdés Osorio. Presente, profe. Betsy Helen Valencia Bedoya. Presente, profe. Marisol Zuluaga Osa. Presente, profe. Lady Baena Vinasco. Millerlady Callejas. Luisa Fernanda Colorado. Liliana Ramírez Monroy. Oscar Rodríguez Quintero. Y Jonathan Sánchez Escobar. Listo. Bueno, ¿cuál es la dinámica, Vanessa? ¿Cuál es la dinámica del día de hoy? La idea es, vamos a hacer un recorderis ahorita, vamos a terminar de ver parte de la clase que nos quedó incompleta y a las 3 de la tarde vamos a dar inicio al parcial. Nos podemos retirar de esta plataforma, yo quedo pendiente por WhatsApp y cada uno ingresa al módulo para que pueda dar inicio a presentar su parcial. ¿Listo? Y ya saben también que pues estaría para poder montar los trabajos a la plataforma, que es el trabajo grupal. Y no sé si tienen alguna duda al respecto. No, profe, hasta ahora no. ¿El parcial es múltiple respuesta o cómo es? Son varias preguntas. Son varias preguntas.
Hay unas que son opción falso verdadero, hay una pregunta que es abierta, también hay unas preguntas para emparejamiento, en total son 10 preguntas. Gracias, profe. Bueno, ya les comparto. Bueno, habíamos hablado de los diferentes tipos de entes de control que son independientes. Hicimos mayor énfasis acerca de todo lo que tiene que ver con la Procuraduría General, los encargados del control fiscal, y pudimos ver un video acerca de los sistemas de tecnologías de la información que hay actualmente y que es una nueva unidad que permite realizar seguimiento en tiempo real de los recursos del Estado. Y pues esto hace parte de una cadena donde cada ente de control tiene su rol específico. Ojo que por acá hay una partecita de los temas que van a entrar en el parcial para que por favor lo tengan estén muy pilosos con lo que les voy a compartir. Espera por acá, Liliana, que ya llegó. Hay diferentes sistemas de control. Dentro de los diferentes sistemas de control está el financiero que permite establecer si los estados financieros de una entidad reflejan razonablemente el resultado de las operaciones y los cambios en su situación financiera. Si ustedes lo comparan con lo que se realiza en una entidad privada, van a encontrar que no hay nada de diferencia. También en el sector privado tenemos que hacer este tipo de controles. Ustedes no pueden firmar unos estados financieros sin hacer una revisión previa de lo que están firmando y qué es lo que deben hacer en esa revisión previa. Aspectos como revisión detallada del balance, saber qué compone cada cuenta, conocer muy bien la información que ustedes van a firmar, hacer un comparativo de los estados financieros, mirar, por ejemplo, cómo se comportan los gastos de manera mensual, cuáles son los rubros que tienen variaciones más representativas. Esto hace parte de lo que también se tiene que hacer en una entidad del Estado. ¿Y por qué razón? Porque al realizar este tipo de validaciones podemos entrar a observar cuáles son las diferentes inconsistencias que se presentan en los balances. Quisiera escuchar si alguno de ustedes ha tenido experiencia en revisión de estados financieros o si ha tenido la oportunidad de estar en un cierre anual o en un precierre que generalmente se da con corte a septiembre. Profe, pues yo tuve una pequeña experiencia en el Banco Colpatria. Ajá. Nos tocaba que revisar, pues, o sea, a las empresas iban a solicitar créditos y lo primero que le pedíamos eran los estados financieros, ¿cierto? De los últimos 3 años, o sea, 2016, sí. 2017, 2018. Okay. Estoy hablando del año pasado. Entonces, pues nosotros ingresábamos toda la información, la vaciábamos a otro sistema que era del banco y eso inmediatamente pues nos hacía un análisis financiero del nivel de endeudamiento, si la empresa sí era solvente para pagar la deuda y si no nos decía pues la cantidad de dinero que se le podía prestar dependiendo de sus activos y las deudas que tenía. Básicamente, claro que pues, sí. Sí, y nosotros, y yo he sido muy repetitiva en esto, pero para mí es muy importante que ustedes lo tengan en su mente, y es que nosotros creemos siempre que cuando vamos a presentar estados financieros, el principal y el único afectado son los socios o accionistas. Pero, por ejemplo, una correcta preparación de los estados financieros le permite a entidades y financieras
o otro tipo de usuarios de la información, por ejemplo, un futuro socio o accionista, o por ejemplo, los acreedores. Les he hablado algo sobre el tema de reorganización empresarial, que es cuando una entidad entra, antes de entrar en liquidación, entra en un estado de reorganización. Entonces, lo que hacen es que tienen que hacerle un vuelcón a cómo están administrando la empresa para poder, es como uno estar en cuidados intensivos. Entonces, antes de que entre una empresa en liquidación por falta de liquidez, por falta de dinero para operar, entonces el Estado, a través de una ley, les permite estar en un estado de coma, digámoslo así, donde se congelan todos sus pasivos para que puedan generar flujo de caja y así poder comprar sus materias primas y puedan seguir trabajando, generando ingresos sin tener que cumplir unas obligaciones a un corte determinado. Este tipo de situaciones que permite que se aliviane un poco como esos pagos de proveedores y puedan enfocarse en seguir produciendo, en seguir generando empleo. ¿Y esto qué me permite? Me permite que la empresa pueda fortalecerse, es como cuando dicen necesitamos inducir a un coma porque debe reposar para que pueda enfocarse en esa enfermedad, en que el cuerpo sane esa enfermedad determinada. Entonces, eso pasa con las empresas. Y ese tipo de situaciones son muy controladas por la Superintendencia de Sociedades, porque todo lo que pasa en la empresa va a afectar directamente a los acreedores. ¿Y quiénes son los acreedores? Estamos hablando de los proveedores, estamos hablando de las entidades financieras, estamos hablando de los mismos empleados. Entonces, la superintendencia hace seguimiento de cómo están manejando ese dinero, que no vaya a haber como, digámoslo, fuga de capital, fuga de dinero. Y eso mismo también pasa en el Estado colombiano, y es que hay que hacer un control financiero para mirar qué tan saludable es la empresa y y cada entidad qué tan viable es en los próximos años. ¿Alguien ha estado en una experiencia de cierre contable, de cierre de año o hablemoslo de cierre de fin de mes? No. Sí, profe. Pues sí, profe. Y cuéntame cómo es esa experiencia, qué hacen generalmente en esas revisiones, qué información les piden, qué tienen que cuadrar. Por lo general, en la empresa siempre va el contador y es casi toda una semana en eso, porque es dejar que las cuentas, por ejemplo, verificar, conciliar, que los bancos estén conciliados, que la cuenta de cuentas por pagar o deudores, saber que lo que yo tengo en libro si sea lo realmente que estoy debiendo, que no vaya a haber una cuenta de esas volteadas, que a veces hay errores humanos que uno comete y a veces se va al otro lado. Entonces, por lo general siempre se sacan es como balances de prueba o balances de comprobación para verificar y confirmar la información, que lo que yo tengo en libros sea exactamente lo que hay. Por decir, nosotros manejamos una carpeta de cuentas por pagar a proveedores y todo eso. Entonces, cuando yo hago la conciliación, tengo que verificar que lo que esté en esa carpeta sea lo mismo que en el sistema. Es un corre porque toca dejar todo mucho antes del 30 de diciembre. Por lo general, estamos en la quincena de diciembre ya empezando a hacer cierres, y es un corre porque mira que aquí, que las cuentas de aportes a seguridad, que las provisiones que toca hacer para dejar para el año entrante, los impuestos, todo eso tiene que quedar cuadrado y tiene que ser, la información tiene que ser real.
Claro que sí, Nuri. Por ahí Sandra Milena creo que iba a participar. Ah, sí, señora, pues completando un poquito lo que dice mi compañerita, es que sí, en todos los cierres es lo mismo. Pues, por ejemplo, aquí solamente se reciben facturación, donde yo trabajo, solamente se recibe facturas de proveedores hasta el día 28 de cada mes, porque ya lo que es el 29, el 30 y si el mes es de 31 es para conciliar el banco, es para mirar si los recibos de casa se hicieron todos, para mirar los comprobantes de egreso, lo que se pagó, lo que nos pagaron, o sea, para cuadrar todas esas cosas. Entonces, pues eso siempre es un corre-corre y siempre hay cositas que se quedan, profe, de verdad, hay cosas que uno dice, bueno, ¿y esto por qué me quedó? Pero pues se hace mensuales para que en diciembre no haya ese tipo de inconvenientes, porque en diciembre mucha gente sale a vacaciones colectivas, entonces es más difícil cuadrarlo. Entonces, pues la verdad sí es un poco complejo el tema de los cierres de mes. Claro que sí. ¿Alguien más quiere aportar? Profe, pues, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, nos llevamos casi 15 días en el cierre de cada mes, porque pues la empresa es un poquito grande y en lo que concierne, por ejemplo, a los bancos, son muchos bancos, son más o menos 4 bancos por cada sede y en este momento hay 3, 4 sedes. Entonces, siempre tenemos que estar, obviamente es un equipo de trabajo grande, porque pues en tesorería hay 3 personas, en contabilidad hay 3 personas, y todo tiene que estar como, digamos, en el proceso del mes tiene que estarse revisando los bancos, tienen que irse revisando las cuentas con los proveedores, y a fin de mes, pues nosotros tenemos el sistema contable separado del sistema comercial. Entonces eso hace un poquito más difícil la gestión porque tenemos que empezar a cruzar que lo que nos muestra el sistema comercial sea lo mismo que está en el sistema contable. Y si no, Claro. pues empezar a cruzar qué pasó, por qué falta, qué son las diferencias. Y muchas veces esas diferencias se presentan más que todo en las retenciones. Sí. Que se le practicó, que no se le practicó, que se le practicó mal. Entonces hay que estar muy pendientes de eso para que cuando es un cambio de un mes a otro en el mismo año, quizá el problema no es tan complicado. Pero pues para un cambio de año, sí, lo ideal es que todo quede muy, muy preciso. Entonces siempre nos demoramos un poquito revisando esa información, que las cuentas por pagar o por cobrar de los puntos de venta o en lo que concierne a anticipos de las obras que se realizan en la misma empresa o las cuentas por pagar de gastos, que todo quede contabilizado y que no se vayan a escapar las facturas por ahí que queden al mes siguiente con fecha del mes presente o así. Entonces siempre es complicadito también. Claro, es verdad. Pero entonces, fíjense en ustedes, dentro de ese sistema de control financiero, para poder llegar y para poder establecer que los estados financieros de esa entidad reflejan razonablemente los resultados de las operaciones, miren todo lo que tiene que hacer toda una empresa. Y esto mismo que ustedes experimentan en el sector privado también sucede en el sector público. Pero uno creería que en el sector público toda la información financiera es perfecta, todo cuadra, todo concilia, pero cuando uno va y analiza la información financiera de algunas entidades, va a encontrar el mismo desorden, va a encontrar diferentes tipos de inconsistencias, por ejemplo, que no actualizan la información de activos o que los bancos no están conciliados, que como una recomendación para ustedes de colega a colega es que si ustedes llegan a una empresa y ven que los bancos no están conciliados, lo primero que tienen que hacer es cuadrar esa cuenta. ¿Por qué razón? Porque cuando un banco está descontrolado y nadie le presta atención a esta situación y las áreas donde uno entra a indagar y las directamente afectadas no le prestan atención, es que podría estar sucediendo algo. No estoy aseverando o afirmando que hayan temas de robos, pero generalmente estas situaciones de robo se dan en donde hay desorden.
Y este tipo de desorden es muy oportuno para las personas que hacen consignaciones y simplemente las camuflan o las hacen en diferentes fechas y enredan la conciliación bancaria. Entonces, que lo primero que ustedes vayan a realizar cuando lleguen a una compañía es efectivamente determinar cómo está la cuenta 1110, que es la de bancos. Eso es algo supremamente clave. Y lo mismo, si ustedes encuentran mucho descontrol en la caja general o encuentran muchas inconsistencias acerca de las cajas menores o que hacen muchos pagos altos en efectivo, esto también son alarmitas que ustedes pueden identificar para poder, cuando llega el contador a una empresa, uno se cuestiona, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué voy a hacer? A mí me entregaron esto, pero entonces necesito esta información. Me disculpan un momentico, yo recibo algo. Regáleme un momento, por favor, y qué pena. Entonces, es para que ustedes lo tengan siempre muy presente, que la información financiera tiene que hablar. La mejor manera de que te hable, la mejor manera de que sea una información útil para poder tomar decisiones es que esté organizada. Si no está organizada, difícilmente podrías confiar como en la información que estás en este momento procesando. ¿Por qué razón? Porque el punto de partida es que las cuentas estén debidamente conciliadas. Como lo expresaban las compañeras, la información contable, uno empieza y hace un barrido, rubro por rubro, dato por dato, y empieza uno a mirar qué información yo voy a ir depurando. Por ejemplo, si yo veo que los bancos están descuadrados, parto de ahí y empiezo a hacer las conciliaciones y a cuadrar la información. Miro, por ejemplo, las edades de las carteras, porque muchas veces puede suceder que en la cartera hay saldos que llevan muchos años y que eso, mejor dicho, es una cartera perdida. Entonces, si yo dejo esa cartera por ese valor alto, incluyendo esos saldos viejos que yo no le quiero dar de baja porque me impacta el estado de resultados, yo estoy dando una expectativa a los usuarios de la información de unos activos que no existen. Entonces, mire la relevancia que tiene mantener conciliada la información. Eso, así y así vamos, y vamos haciendo barrido por todas las cuentas del balance y vamos encontrando diferentes situaciones. Por ejemplo, yo ¿qué debo tener en la cuenta 2370, que es pagos a seguridad social? Debo tener como mínimo el pasivo que está pendiente por pagar al mes siguiente. Si estoy al día, pues en mis pagos de seguridad social. Entonces, muchas veces cuando hacen ajustes o cuando uno mira la cuenta a nivel, o sea, a nivel de cuenta como tal, está cuadrada. Pero cuando ustedes miran a nivel de saldo por las planillas de aportes y comparan los saldos, son un valor aquí, otro, o sea, está en desorden. Y eso es lo que tenemos que entrar a corregir. O sea, a acomodar la situación contable como realmente está, y independiente de los errores que hayan pasado, porque muchas veces uno se enfrasca en que, ay, es que gestión humana me pasó mal la información y entonces yo voy a esperar a que ellos hagan los ajustes. No, muchas veces tenemos que ser prácticos, tomar decisiones
Y si el soporte que es el verídico es la planilla de aportes y está mala, pues entonces, o sea, si tenemos nuestra información contable mala, pues nos basamos en el dato que realmente puede, o sea, da la información idónea. Pero ustedes me dicen, profe, es que hay veces los de gestión humana son muy desordenados y ellos no saben liquidar la nómina. Pues sí, es verdad, muchas veces no saben liquidar la nómina, pero entonces lo que uno entra es a negociar con ellos y a decirle, mire, estos saldos no me cuadran con esto, ustedes liquidan esto de esta manera, esto debería ser de tal otra, pero sigue siendo el saldo de cara al acreedor, sería la planilla de aporte, hasta que se haga una corrección a esa planilla de aporte. Entonces es para que ustedes abran su mente y puedan visualizar cómo van a depurar esos balances y, como les vengo diciendo, lo mismo que se hace en una empresa del sector privado, también se hace en una entidad del Estado. Bueno, otro sistema de control es la legalidad. Comprobación que se hace en las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se hayan realizado conforme a la normatividad. Este tipo de control de legalidad, una recomendación para ustedes, porque todos trabajan en el sector privado, es que diseñen algo que se llama un normograma. Un normograma me permite conocer como todo el historial de las normas que me aplican como entidad. Y, por ejemplo, si uno está en ley de reorganización, entonces la ley 1116 del 2006, que yo estoy catalogado como nueva empresa y tengo unos beneficios especiales, pongan ese normograma, esa norma especial que tiene. Que estoy aplicando los beneficios del PAEF para poder que el gobierno me dé un subsidio a las nóminas y a las primas. Entonces, ahí en su normograma va a adicionar todas esas normitas particulares que aplicaría la empresa. ¿Y qué les permite eso? Saber qué tan actualizados están para poder seguir funcionando como empresa. Por ejemplo, algo muy importante, y eso hace parte también de la legalidad, es que ustedes revisen cómo están ante Cámara de Comercio. Muchas veces puede pasar que nosotros no conocemos cómo es la Cámara de Comercio y, por ejemplo, hay empresas que tienen vigencia no indefinida, sino vigencia tal año. Entonces, imagínense una empresa que diga vigencia año 2020, nadie se da cuenta, quiere seguir operando como empresa, pero entonces ya viene a intervenir Cámara de Comercio y le dice, ustedes ya murieron como empresa porque su vigencia es el 2020. Entonces, miren la importancia que tiene de hacer este tipo de validaciones de tipo legal. La gestión, ese es otro sistema de control. Eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, utilización de indicadores de rentabilidad y desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, así como los beneficiarios de la actividad. La parte de gestión está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con los procesos de calidad. ¿Qué me permite? Me permite poder hacer un comparativo y un análisis de cómo opero como empresa, cuáles son los procesos administrativos que tengo, qué realizo con los insumos que me dan para poder prestarle un servicio a la comunidad. Y este tipo de gestión, ¿a través de qué se mide? De unos indicadores. Y esto no solamente para entidades del Estado, también para empresas del sector privado. Muchos lugares donde ustedes trabajan, me atrevo a decir que manejan todo el tema de políticas de calidad, tienen alguna ISO 9001, les aplica, otros tienen otro tipo de ISO o otro tipo de normas de gestión que pues hay diferentes tipos de certificaciones de calidad y de certificaciones en general. Este tipo de gestión que permite optimización. Si hay una gestión que no permite optimizar la información y lo que estamos administrando, definitivamente es una gestión que no sirve. La gestión siempre va en miras de mejorar cada uno de los procesos. ¿Estamos hasta ahí?
Sí, Sí, señora. profe. Bueno, otro de los diferentes sistemas de control es el control de resultados, que me permite establecer en qué medida los sujetos de vigilancia logran esos objetivos, cumplen con los planes, programas y proyectos adoptados. Para los sectores del Estado y para cada una de las entidades es fundamental tener claro cuál es ese presupuesto que es aprobado. ¿Por qué razón es importante? Porque es el punto de partida, es el punto de comparación para saber cómo está la gestión como empresa. También en miras acerca de los planes de gobierno que se tenga en el momento. Si todo gira en torno a los procesos de paz, por ejemplo, entonces la evaluación es cómo ha ido evolucionando ese proceso de paz, cuáles son el compromiso de las entidades que tienen que ver con todo el tema de los procesos de paz, y eso y cuáles fueron esos objetivos o esas metas iniciales que tenían propuestas para poder lograr ese objetivo. Entonces, hacen un comparativo de los resultados reales frente a las metas planteadas para poder determinar qué diferencia hay. Y también otro sistema de control es el de revisión de las cuentas. Este estudio permite complementar los documentos que soportan toda la parte legal, toda la parte técnica, financiera y contable de las operaciones realizadas por cada uno de los erarios. ¿Esto qué me permite? Muy complementario con la información financiera, hacer una validación. Inclusive acá se puede hablar de tema de contratación, que parte del cultivo para la corrupción es el tema de las contrataciones. Entonces es muy importante hacer seguimiento a esas contrataciones. Digamos que ese sistema de control de contratación está más enfocado a los resultados, ¿cierto? Y como ustedes observaron en el video en el foro que hablaba acerca pues de estos sistemas de tecnologías, permitía establecer y comparar en tiempo real un determinado contrato cruzando muchas bases de datos, quién es el proponente, si ganó o no ganó, cuáles fueron los criterios, que les permite poder identificar si hay, por ejemplo, proponentes únicos o toda esa parte de contratación que es más bien delicada. Y cada vez los avances tecnológicos me permite hacer mayor seguimiento. Por ejemplo, a través de georreferenciación, como lo hablaban en el video, poder visualizar que si a mí me dicen que un avance de una construcción está al 50%, físicamente yo pueda visualizar ese grado de avance. Que no sea que estén diciendo mentiras o que, por ejemplo, no está al 50%, sino que está al 30% o al 20%. Entonces, miren la importancia del establecimiento de esos diferentes sistemas de control. Bueno, vamos a ver ya una parte que es todo lo que tiene que ver con las superintendencias. Pero regáleme un momento, por favor. Y como hemos visualizado, las diferentes superintendencias permiten hacer vigilancia, y eso pues también, ojo que eso también puede entrar en el examen. Las superintendencias y el rol principal de las superintendencias es hacer acompañamiento a todas las entidades y hacer un acompañamiento también a cada una del público en general. Y con estas superintendencias lo que permite es hacer seguimiento directo de lo que, ellos son o sea, ellos lo que hacen es hacer seguimiento a todo lo que el Estado por el alcance que tiene no podría realizar. Entonces, las superintendencias
tienen responsabilidad directa de las funciones del Estado y su fin principal es proteger la ciudadanía. Ojo con esto, proteger a la ciudadanía, no es proteger a unos cuantos, no, es proteger a la ciudadanía en general de la actividad de los particulares. Entonces, por eso ustedes hay veces escuchan que la superintendencia multó a tal agencia de viajes porque prometió un viaje a Dubái, pero no era Dubái, sino que era a Morelia. Bueno, cualquier cosa así. Entonces, lo que hacen es hacer intervención para poder velar por ese bienestar público. Y lo protege de la actividad de otros particulares, que en este caso serían las empresas privadas, cuando quiera que éstas sean de tal naturaleza que pueda afectar al Estado, la economía y a los mismos ciudadanos. Entonces, por eso cuando se cayó lo de las pirámides, que el Estado tuvo que intervenir y las superintendencias también intervinieron. ¿Por qué razón? Porque cuando el Estado y cuando el problema, una cosa es un problema individual, pero cuando ya es un problema colectivo se vuelve un problema ya de tipo social, y lo social le corresponde al Estado atender esas necesidades. Por ejemplo, cuando tumbaron lo de la permanencia mínima en las entidades, en las compañías de telecomunicaciones, que los usuarios tenían que pagar unas multas muy elevadas para poder cambiar de operador. Entonces, ¿qué hizo la superintendencia en ese momento? Venga, un momentico. O sea, ¿qué les cuesta a ustedes hacer un cambio de un operador a otro? Ah, no, que solo tanta plata. Entonces le dice, ¿y ustedes por qué están cobrando este precio tan elevado? Entonces lo que hacen es cuestionar ese actuar de los particulares para poder proteger la integridad de las demás usuarios. Por eso cuando las empresas no atienden dudas, cuando no atienden peticiones, quejas y reclamos, las superintendencias hacen control de cada una de esas quejas. ¿Por qué razón? Para poder hacer seguimiento de qué tan bueno, qué tan malo es el servicio que está prestando. Y, por ejemplo, ahorita ustedes, no sé si escucharon en las noticias que Tigo o hay otros operadores móviles recibieron unas sanciones por parte de la superintendencia precisamente porque no atendían todas las quejas de los usuarios de la información. ¿Y a través de qué se lleva esta protección? La superintendencia expide normas y hace una regulación y también realiza control y vigilancia. Es muy importante que tengan en cuenta que es muy diferente el control que la vigilancia, ¿sí? Y también, por ejemplo, en la Contraloría, cuando estamos hablando de control y vigilancia, es importante diferenciar que el control me funciona para poder establecer una revisión más detallada. Entonces, ¿esto dónde lo encontramos? Por ejemplo, en el decreto 403 del 2020, que fue el que estudiamos hace 8 días, y ojo que por ahí también puede haber una pregunta de examen, y por ejemplo, en este decreto también hacía la diferencia qué era control y qué era vigilancia. Entonces, por ejemplo, la vigilancia fiscal es la función pública de vigilancia, de observar, de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos. Profe, ¿cómo es el 0220, dijo? Yo se los anexé todos, esos estaban ahí en el material de trabajo para que todo eso quedó anexo en material de estudio. El decreto 403 de 2020. Bueno, profe, gracias. Sí, o sea, todo este decreto y el acto legislativo, todo quedó dentro del material de estudio que yo asumo que lo revisaron muy juiciosos y que pusieron muy buena atención hace 8 días cuando yo estaba hablando sobre el tema. También es muy importante tener en cuenta que este tipo de vigilancia, los entes que vigilan deben tener autonomía e independencia.
¿Por qué razón? Porque deben tener un grado alto de imparcialidad. Y también, ¿en qué consiste este tipo de vigilancia? Consiste en observar ese desarrollo o la ejecución de los procesos o toma de decisiones de los sujetos que son controlados. Pero no hay intervención, solamente ellos observan y ya hacen, después de un resultado, hacen unas sugerencias o ya lo que hacen es obtener esa información y ya hacer sus procesos. El control, que en este caso estamos hablando de control fiscal, también es una función pública, pero es diferente porque es fiscalización. Una cosa es vigilancia y otra es fiscalización. ¿A qué estoy haciendo fiscalización? A la gestión fiscal de la administración, de los particulares o entidades que también manejen fondos públicos. ¿A través de qué? A través de unas entidades que tienen autonomía e independencia para poder hacer esa labor de control. ¿Y con qué fin se realiza este control? Para poder determinar si esa gestión fiscal que están realizando y esos resultados se ajustan a esos principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y demás normatividad y logran efectos positivos para poder cumplirle a los colombianos acerca de esa consecución de esos fines esenciales del Estado. No sé si recuerda que habíamos hablado acerca del artículo 2 de la Constitución Nacional, que cuáles eran esos fines esenciales del Estado. ¿Y qué me permite hacer con esta control fiscal? Hacer un pronunciamiento que me va a generar valor sobre esa gestión que yo estaba revisando y poder hacer procesos de responsabilidad fiscal si realmente los hay. Entonces, mira la importancia de tener conocimiento de cuáles son esos diferentes organismos de control y cuáles son esas diferentes entidades donde podemos acudir y donde podemos alzar la mano cuando lo estamos necesitando. ¿Estamos hasta ahí? Sí, señora. Listo. Bueno, dentro de las... Dime. Una preguntita. ¿Ese documento que nos estás enseñando también lo vas a subir a la plataforma? Sí, ese ya está subido. Ese hace parte de lo que, esto hace parte complementario de lo que ya les había subido la clase pasada. Sino que no, por tiempo no alcanzamos a terminar esta parte, entonces la estoy redondeando, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, entonces dentro de las diferentes superintendencias, vamos a mirar qué realiza cada una, ¿sí? Esperen por acá, regálenme un momento, por favor. En un momento, por favor, que no abrí el módulo. Entonces, espera por acá, perdón. Entonces, por ejemplo, dentro de esas entidades que están adscritas, están las superintendencias. Y cada una de esas superintendencias tiene una función específica. Espere por acá. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la Superintendencia de Industria y Comercio.
La superintendencia es una autoridad nacional que protege la competencia, también tiene como fin esencial la protección de los datos personales, protege los derechos de los consumidores y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial a través de las funciones administrativas que realiza. Ahorita yo no sé si ustedes han escuchado mucho el tema de la importancia de la protección de datos. No sé si han tenido que realizar como parte de eso o han estado, o no sé si ustedes antes de que existiera el tema de la Vías Data, les tocó recibir en el publicidad y que uno les preguntaba, venga, ¿ustedes a dónde sacaron mi teléfono? Y era que las empresas negociaban esas bases de datos. No sé si a alguno de ustedes les tocó. Sí, profe. Sí, y además también era cuando eso existía también el directorio telefónico, que inclusive ya no llega, solamente directorio telefónico es como para las empresas, para almacenes y eso. Pero por ejemplo, ya uno en la casa ya no recibe tantas llamadas, que vea que la llamamos de tal cosa, que le vamos a esto, que lo otro. Entonces, por eso Exacto. como que quitaron mucho, pues por eso sería que quitaron el directorio telefónico. Pero sí le tocó a uno esa parte de que diariamente eran por ahí 5 o 6 llamadas de diferentes partes. O cuando no, era que llamaban de una sola parte varias veces. Pero sí, a mí sí me tocó. Y ahora, pues sí lo que vemos es que en todas las empresas donde uno va a tener pues convenios, cualquier cosa de convenios así pues comerciales o alguna cosa, ellos siempre le mandan a uno de que les tiene que mandar una carta, que para lo de tratamiento de datos, que no sé qué, que esto y lo otro. Pues a eso sí, pues todas las empresas lo mandan, en este tiempo, todas las empresas mandan eso. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio que permite todo el tema de protección, propiedad industrial. ¿Qué es todo lo de propiedad industrial? Es todo lo relacionado con patentes, de nuevos inventos, diseños industriales, todo lo que tenga que ver con la parte de por ejemplo, de los comerciantes, todo el tema de cómo hacen para distinguir los productos, marcas, temas, nombres, toda la parte de cómo una metodología que apliquen. Y esto lo que me permite es salvaguardar, por ejemplo, que si yo creo un nombre por ahí, por ejemplo, industrias, qué sé yo, industrias pandemia, bueno, cualquier cosa, entonces esto me permite que yo pueda proteger ese nombre, porque imagínense empresas que lleven 50 años con un nombre y de la nada alguien decida utilizar ese mismo nombre, utilizando como esa buena trayectoria de esta marca, y que como no hay algo que lo proteja, entonces decida también crear esa empresa con ese mismo nombre. Entonces esta otra empresa empieza a hacer actos ilícitos y todo el mundo dice, pero es que esa es la empresa de tal. Y mentiras que es otra empresa, pero como no había esa protección de esa marca, entonces lo que hacen es hacer un daño. Entonces, para eso es esta superintendencia, para poder hacer esa protección al usuario acerca de la propiedad intelectual, bueno, toda esta parte. Y también dentro de las funciones de la Superintendencia de Industria es la protección al consumidor, porque como ya ahorita las empresas operan de manera abierta, hay libre competencia para operar, entonces el mercado finalmente es el que asume esas pautas de cómo debe operar, pero ahí también el Estado debe intervenir. Entonces, ¿para qué interviene? Para poder hacer una protección al consumidor, por ejemplo, con esas cláusulas que son unas cláusulas que castigan al consumidor de manera desproporcionada, como les hablaba, por ejemplo, lo de la protección a las permanencias mínimas, o ese tipo de cosas tiene que ver con la Superintendencia de Industria y Comercio.
O, por ejemplo, que ustedes contrataron un viaje con una agencia de viaje, y les prometieron que incluía absolutamente todo. Entonces uno se va sin un presupuesto, pero en el viaje, entonces le decía, no, pero es que eso no incluye en el viaje. Y uno cuando mira el contrato dice que incluye todo. Entonces uno va a la Superintendencia de Industria y Comercio y les dice, vea, este es el contrato, me prometieron esto, pero mire que no me lo cumplieron. Entonces, la Superintendencia es responsable de vigilar y de observar todo lo que está en algo que se llama el Estatuto del Consumidor. Y en ese Estatuto del Consumidor están como esas pautas de cómo deben comportarse todas las empresas de Colombia con cada uno de los consumidores. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿y qué pasa si eso afecta la salud de la persona? Una cosa de la protección de datos y, digamos, ofrecer un producto que en realidad no sea para lo que se solicitó. Por ejemplo, yo digo por experiencia, a mí me pasó algo que yo había supuestamente comprado un lente que necesitaba especial y hay un lente que venden como con unos reflejos verdes que dicen que es el mismo blue y no es así. De todos modos, parte de la luz ingresa al iris o parte del ojo. Yo tengo totalmente prohibido ese lente. Cuando menos pensado, me cambiaron el que había solicitado, el que necesitaba medicado, por ese. Y la señora dijo, bueno, si quieres los pisos, yo los cambio por azules. Y no era como la forma. Entonces, sí me afectó mucho la salud, me aumentó la vista. Tuve que cambiar las gafas a un lente, están 1,75 y me aumentó a 50 por ese problema de ese lente. Pero no hubo como, o sea, no tuve como la forma de ir a reclamar a ninguna parte y llamé a todas las entidades y me decían que no, o sea, no. Entonces, no sé, o sea, en parte eso no se cumple y todavía a mí me llaman muchas empresas, o sea, durante el día, preguntándome sobre productos, viajes, también ofreciéndome monturas, o sea, y yo nunca di mis datos en esas empresas. Entonces, o sea, parte de eso sí protege, pero no del todo. Entonces, no todo se está cumpliendo. Así mismo es con los órganos de control. Claro, tienes toda la razón. Pero entonces, una cosa es cuando uno tiene mecanismos de defenderse y otra es diferente cuando uno está completamente desprotegido. Ya pienso yo que podría suceder en tu caso, pues primero la queja, en primera instancia tú te quejarías con la empresa que te perjudicó y pues ya eso pensaría que también es con la compañía de un abogado. Y en caso que la empresa tú le expreses esa queja y ella no te responda, ya tendrías que escalarlo a las superintendencias, o sea, a las diferentes superintendencias, y también puede ser con la Superintendencia Nacional de Salud, porque es un tema que tiene que ver con la salud, pero también si es en un lugar, en un establecimiento comercial, puede ser con la Superintendencia de Sociedades, o por lo que es una queja del público, podría ser con la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, mira que tienes 3 opciones para que tú puedas iniciar como ese proceso para poder reclamar, porque efectivamente eso te perjudicó y desafortunadamente son temas que son irreversibles. Sí, esas entidades se curan en salud. Digamos, uno va a presentar una queja y le preguntan, pero eso pasó en mayor o menor a un mes o tantas semanas, y depende si así sea mayor un día, inmediatamente ellos se limpian las manos. Ya me pasó. Sí, claro. Sí, entonces, pero o sea, yo creo que ya ahí lo que tienes que hacer es seguir escalando hasta que alguien te escuche, y ya lo que hacen, por ejemplo, si determinan que hubo omisión por parte de todas las entidades, tú podrías ya entrar a hacer una demanda pues como en el grado de perjuicio que te hicieron, pero pues eso ya es más como con un abogado que te asesore y más que tenga experiencia en temas de salud. O sea, esos son casos más puntuales, por si es un tema ya más de una demanda, para que te den como te den un indemnización que te ocasionaron por una negligencia de un mal asesoramiento comercial y que era un producto que te prometía algo y que realmente no era así.
No sé si eso aclara tu duda o quedas en las mismas. Me aclara la duda y con las mismas, profe, porque de verdad no pude hacer nada, o quizá me faltó escalar mucho más. Sí, claro. Sí, Sí, es triste pero como mira, pasar por esa entidad y verla abierta, o sea, y seguir como engañando a más personas, no me parece justo. claro que sí, es verdad. Mira, yo creo que ya ahorita hay algo que va tomando mucha más fuerza y también es un tema o sea, hay otros mecanismos primero, pues se entiende que está la protección al consumidor, ¿cierto? Pero también se puede hacer acerca pues del tema de las redes sociales, o hablemoslo como un castigo social, porque si tú tienes todas las evidencias y nadie te escucha, pues hay veces hace mucho ruido cuando uno hace esto a nivel de redes sociales. Inclusive lo puedes escalar a entidades del gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Salud, o no sé si ha sido a la Superintendencia de Salud. Entonces mira que hay otras opciones a las que puedes acudir para que te escuchen y para que puedas darle como acelerar tu proceso de lo que tú quieras lograr, ¿cierto? Pero opciones hay. Sin embargo, en Colombia hay una realidad y es importante que ustedes la tengan presente, que ahorita pues existe el mecanismo de la tutela como un mecanismo pues de donde me aceleren unos procesos, pero ahorita con el sistema de salud, inclusive con tutelas, con demandas, con N.000 quejas, con N.000 problemas, es muy complicado que una entidad estatal avance. Eso sí es un sentimiento de impotencia y es real. Pero también existen otras opciones, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Entonces también es otro que tú escales ese caso tuyo y dices, mira, yo ya me quejé en este lado, en este, y mira que sigo sin atender. En algún lado te van a escuchar y te van a ayudar para que puedas hacer gestión. Bueno, dime. Vale, es que no solamente, o sea, lo que me pasó a mí, eso pasa en todas partes, en todas las entidades, inclusive más que todo en el sector público, en la salud, más que todo, o sea, la humanidad se había perdido, todo está bajo una doctrina, inclusive ya como le digo, ya todo lo que se está mal, ya se normalizó, o sea, y es muy difícil se imparte una ley y contradice la otra, entonces es muy difícil debatir contra eso, así uno contrate abogado, lo que sea, ellos deben cumplir la ley, y esa ley, buena o mal, así mismo se debe cumplir, entonces es muy difícil por esa parte. Eso es verdad, tienes toda la razón y creo que más de una persona te respalda en eso. O sea, imagínate, bueno, uno está joven, digamos que no puede moverse. Ahora cuando esas personas de la tercera edad se van a que los atienda un médico y los ponen a voltear, los ponen a mover de un lado a otro y son personas que son de escasos recursos y solo tenían un pasajito y entonces lo mandan de un lado para el centro, del centro le dicen que ahí no es, que tienen que ir a otro lado. Entonces mira que hay unas realidades que uno dice que no es justo y que pues los organismos de control se quedan cortos en la gestión que tienen que realizar realmente. Infortunadamente es una realidad con la que vivimos y bueno, en algún lado nos van a tener que escuchar, o si no, pues ya es uno como aceptar lo que no es justo, pero pues, como te digo, la intención que tiene el gobierno cuando creó en su momento este tipo de organismos es precisamente proteger al usuario, proteger al ciudadano. Ya es seguir escalando, pues no queda de otra. Pero sí, la impotencia que sientes, muchas personas también sienten lo mismo porque han tenido casos de negligencias, o sea, administrativas, bueno, en mil cosas. Acá en Colombia pasa de todo. Eso sí es una realidad. Resulta que las superintendencias, por ejemplo, en este caso que hablamos pues de industria y comercio, las superintendencias lo que permiten es hacer intervención.
Por ejemplo, no sé si alguien le escuchó el caso de Interbolsa. Interbolsa fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades y también por la financiera. ¿Por qué razón? Precisamente porque estaban teniendo un actuar frente a las personas, estaban inflando sus estados financieros, entonces tuvieron que hacer intervención. Lo mismo la Superintendencia de Industria y Comercio, a lo largo de su tiempo, no sé, pues acá no estamos para evaluar esa gestión, pero ha también realizado diferentes sanciones a empresas que entre empresas eso se llama carteles. Y entonces entre ellas hacen acuerdos para inflar precios o bajarlos. Entonces, bueno, por ejemplo, una farmacéutica con la otra. Entonces dicen, bueno, vamos a subir este precio de este medicamento o lo vamos a dejar por un precio más bajo del costo para que las empresas más pequeñitas, por ejemplo, no puedan competir con nosotros. Y cómo se van a quebrar, porque pues obviamente uno busca el precio más barato, inmediatamente se quiebra la empresa, inmediatamente cuando ya desaparece esa competencia, entonces lo que hace ya la otra empresa es otra vez vuelve e infla esos valores de esos medicamentos. Y así se ve con muchos sectores de la economía. Y lo que realiza es las funciones que tiene pues de control, es primero entender que estas superintendencias están adscritas a la rama ejecutiva, también que tienen autonomía para poder ejercer su vigilancia y control, pero su fin principal de estas superintendencias es inspeccionar y vigilar determinadas actividades. Por eso cada superintendencia tiene su foco. La Superintendencia Nacional de Salud tiene el foco de todo lo relacionado con la salud, la Superintendencia de Sociedades, cómo se comportan las sociedades comerciales y cubren diferentes sectores a los que pertenezcan. Dentro de la importancia que tienen las superintendencias es el control al mismo nivel, y estas se encuentran al nivel de la Procuraduría o la Contraloría, y también pueden hacer investigación, pueden sancionar y pueden penalizar. También que hay que tener en cuenta que estas superintendencias se crearon en conjunto con la Constitución del 91. Quiero que ustedes de acá con esta clase salgan dándole mucho más valor a la Constitución del 91. Por eso cuando hablan de cambiarla, cuando hablan de muchas cosas, es entender que cuando cambian la ley macro, pueden cambiar de ahí hacia abajo lo que sea. Entonces, por eso la Constitución es una de las leyes a las que hay que cuidar y custodiar, porque si uno permite un abuso en la Constitución política, de ahí hacia abajo pueden hacer N mil cosas. Entonces, muchas veces no somos conscientes de eso, porque como debemos, gracias a la posición en la que estamos, nosotros somos privilegiados. Hay otros sectores del país que son mucho más vulnerables que nosotros. Y esta Constitución lo que hace es protegerla. O bueno, eso dice la Constitución. Que lo ejecuten o no es otro tema que en este momento no nos concierne. Pero entonces sí es muy importante que comprendan que todos estos mecanismos de control se derivan directamente desde la Constitución. Por ejemplo, uno de los casos muy conocidos es que la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, sancionó a unas empresas que empastaban cuadernos, Carvajal, Escribe, Kimberly, para poder arreglar los precios de los cuadernos, de modo que entre ellos regularan el alza de los precios. Y ellos cobraban esos cuadernos muy carísimos, o sea, muy por encima de lo que realmente les podría dar un margen de utilidad. Entonces, por esa razón, es importante saber quién está en la cabeza de cada superintendencia. Otro de los casos más
más conocidos ha sido pues al tema de los casos de liquidación y de reorganización de empresas que ya están quebradas. Esto muchas veces hay empresas que ya están muertas operativamente, pero entonces utilizan estrategias diferentes para poder mantenerla viva, mantenerla a flote, dando como un margen de tiempo para que los socios puedan llevarse su capital, y cuando ya se desploma como esa cortina de humo, se van los socios, se van los accionistas, quedan la empresa con un mundo de deudas, se dan cuenta que los activos están inflados y se dan cuenta que pasó. Y los acreedores, o sea, los proveedores, quedan con las manos cruzadas porque no saben, venga, pero es que ellos en sus estados financieros tenían tanta plata y cómo así que no tienen nada, cómo así que no tienen flujo, cómo así que no, o sea, eso ha sido como parte de la responsabilidad social que tenemos nosotros como contadores. Entonces, la invitación es esa, que ustedes sepan muy bien qué es lo que van a firmar. Ustedes como colegas, les recomiendo que revisen muy bien o sea, por eso es muy importante hacer ese control financiero, ese control de revisión de cuentas, mirar que lo que ustedes están firmando realmente le cumpla, no solo a los socios, o sea, no cumpla esas expectativas de los socios, sino también de los acreedores, los empleados, que no vaya a suceder. Algunos de acá vieron un video que me gusta mucho, que se llama el caso Enron, y es porque por la complicidad de diferentes profesionales, y eso incluye los contadores, los financieros, la revisoría fiscal, los de auditoría, realmente prometían que tenían unos rendimientos muy altos y mentiras que estaban inflando las acciones y realmente no generaba esos rendimientos que ellos decían. Entonces, cuando el caso Enron se desplomó, muchos empleados habían invertido esos bonos pensionales, porque eso es en Estados Unidos, esos bonos pensionales los habían invertido en la misma empresa. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando todo se desplomó, se dieron cuenta que esa plata estaba ya perdida. Entonces, imagínense en el daño social que tuvo cada una de las personas que creían en la empresa, que creían en esos estados financieros, pero que finalmente todo era parte de una cortina de humo. Por eso es muy importante también tener en cuenta que también las superintendencias intervienen en el sector financiero. También lo que permiten es, a través de expedir diferentes normas, es hacer regulación. Comercialmente se cometen muchas injusticias y estas injusticias son también tratadas por las superintendencias. Y bueno, así nos podríamos ir por cada una de las superintendencias y decir, las superintendencias lo que hacen es buscar acercar a las personas, proteger los derechos, pero también proteger a esas personas que no se pueden defender por sí solas o que se les dificulta buscar un tipo de ayuda. Por ejemplo, lo que yo les hablaba de las personas de la tercera edad que tienen que hacer un poco de trámites para poder pedir una cita médica. Y son personas enfermas, sin recursos económicos, y los ponen a voltear de un lado a otro como sin entender que son personas que no pueden tener el mismo acceso a una persona que se desplaza en carro o que tiene otros mecanismos, o que, por ejemplo, se puede quedar en la casa, pero que puede ir el nieto a hacer la vuelta. Entonces, ahí para que ustedes vayan visualizando la relevancia que tiene cada una de las superintendencias. ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? No, señora. Dentro de las superintendencias está la de Economía Solidaria, está la de Notariado y Registro, está la de Puertos y Transportes, la de Servicios Públicos Domiciliarios, que es lo que tiene que ver con todo lo del agua, la luz, todos los servicios. La Superintendencia de Sociedades, que como les digo es una que
de las superintendencias que nosotros como contadores tenemos que ver. También está la de subsidio familiar, la de vigilancia y seguridad privada, la superintendencia financiera, que es otra que nos afecta a absolutamente todos los colombianos, porque todos tenemos que ver con el sector financiero. Como mínimo tenemos una cuenta de ahorros. Entonces, por ejemplo, cuando vemos esos cobros injustos, esos cobros de esas cuotas de manejo altísimas, o que me cambien la tasa de interés cuando me habían prometido que era una tasa fija, ¿ante quién yo me iría a quejar? Me quejaría ante la superintendencia financiera. Por ejemplo, cuando pasó todo lo de las pirámides, todo lo de que estaban las famosas, sí, esas cadenas y todo eso, o cuando unas cooperativas empiezan a recoger mucho dinero y empiezan a robarse el dinero, ahí entraría a intervenir pues toda la parte de las superintendencias. O las injusticias con el tema de la salud, que sería la Superintendencia Nacional de Salud. ¿De cuál vamos a hablar? Vamos a hablar un poco acerca de la Superintendencia de Sociedades, que como les digo, ella es de las que más nos afecta a nosotros, porque como la mayoría de nosotros trabajamos en una empresa privada, entonces la Superintendencia de Sociedades es la que nos regula a nosotros directamente. De igual manera, yo voy a dejar las páginas como para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de cómo funcionan estas superintendencias. ¿Qué permite, qué permite la superintendencia de sociedades? Primero, dentro de la superintendencia es proteger a las empresas, pero también proteger a los usuarios de las empresas para poder que haya claridad en los estados financieros, por ejemplo. Y ¿esto qué me permite? Me permite que haya claridad en las normas, claridad en cómo funcionan las empresas, que los estados financieros sí sean reales, que no sea pues, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, empresas con estados financieros inflados, o que permita como entender que es, o sea, que realmente cuando nosotros decimos que vamos a dar fe pública, es porque no solo vamos a hablarle a los socios, sino también a la comunidad en general. Y esta superintendencia es la que hace esa vigilancia. ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Señora. Bueno, ya entonces faltarían 10 minutos para el parcial. ¿Yo qué les voy a dejar? Igual voy a dejarles en en qué artículos está todo lo de la superintendencia, ya es como material de lectura. No voy a ponerles trabajos para dentro de 8 días. Y ya entonces para que si gustan, aclaremos en este espacio como algo que ustedes quieran conocer, o si ya terminamos de esta partecita del tema. Esta parte sí no entra en el parcial, pero entonces para que cerremos la clase, listo. ¿Dudas, inquietudes, algo del parcial, algo del trabajo? Ok. Bueno, también, además de las superintendencias, dime. Profe, ¿con cuántos intentos el parcial? ¿Uno solo o tenemos varios? Con uno solo. Con uno solo. Tómense en el tiempo. Hay preguntas que pueden ser un poquito confusas, pero yo sé que ustedes tienen la capacidad de leer muy bien y de tomar, hacer el respectivo análisis. Igual yo quedo muy atenta con ustedes en el WhatsApp para que puedan, pues, por si necesitan comprender algo, pero pues yo, o sea, como les digo, el examen está para 1 hora. Si creen que necesitan más tiempo, también me dicen y o sea, también lo podemos hablar, listo.
Profe, buenas tardes, qué pena. Claro. Me actualizó la asistencia, profe, qué pena. Algunas asistencias. ¿De la asistencia? Sí, señora. Bueno, ya les confirmó quién todavía no he llamado. Luisa Fernanda Colorado ya está. Jonathan Sánchez. Sí, profe, presente. Oscar Eduardo Rodríguez. Sí, profe, yo escribí por el chat. Listo. Miterladi Callejas. Presente, profe. Listo, dale. Entonces por acá esperen quién más le escribió. Sí, gracias. Listo, entonces en total todos asistieron. Les puedo dar, si gustan, les puedo dar entonces 1 hora y cuarto para que puedan tener más tiempo en el parcial. Y ya entonces para que podamos avanzar. Esperen, regálenme en un momento. Hay otro Profe, tipo ¿ya está de... habilitado? No, todavía no. Lo habilito para las 3 de la tarde. Igual por acá. Faltan esos 2 punticos y ya para que demos inicio. Listo. Hay unas agencias que son reguladoras y también hacen un papel similar a las superintendencias. Está la Agencia Nacional de Hidrocarburos, está la Comisión Nacional de Televisión, el Instituto Nacional de Concesiones, y esto también hace parte de otros mecanismos de control que tiene el Estado. Y hay otros que se llaman dispositivos de control, que son unos códigos, o también la unidad de control del Departamento Nacional de Planeación. Y así si ustedes miran y exploran más la Constitución, van a encontrar muchos más mecanismos de control. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que dejamos así, voy a adelantarles ya en este instante la hora del parcial para que tengan más tiempo y quedo muy pendiente por el chat para atender cualquier inquietud. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, entonces... Profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Lo voy a habilitar para que a partir de las 2:55. Acá. Listo. ¿Tienen alguna duda, inquietud antes ya de cerrar acá el encuentro? Bueno, entonces No, si señora. quieren ya nos desconectamos. Quedo muy pendiente por el WhatsApp y que muchos éxitos para todos ustedes en el parcial. Listo. Y también pues con el trabajo que está pendiente. Profe, muchas gracias. Que esté muy bien. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Bueno, igualmente para ustedes, muchos éxitos. Gracias, profe, que esté muy bien. Con mucho gusto. Igualmente para ustedes.